Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio poder compartir este día la palabra de Dios por este canal. El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido predicar todo el Evangelio de Juan. Ya con esta es la penúltima enseñanza. Ya gloria a Dios, y si Dios quiere me lo permite, me da vida para abrirlo sobre el día de mañana. Estaré predicando la última porción del Evangelio de Juan. Así que gloria al nombre de Dios por permitirme a mí este siervo inútil ser instrumento útil para la gloria y alabanza de su santo nombre. Le doy gracias a Dios por todo eso en Cristo Jesús y pongo este tiempo en sus manos para que Él me guíe y todos seamos mutuamente edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Lo pedimos todo lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, venimos de ver la tercera aparición de Jesús glorificado. Vimos cómo se le aparece a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberia. Perdón. Entre los cuales estaba Simón Pedro, Natanael, el que había encontrado en Galilea, ¿verdad? Que había llamado en la boda de Canaán, Tomás, Dídimo, ¿verdad? El apóstol incrédulo, los hijos de Zebedeo y 2 apóstoles más. Eran 7 apóstoles los cuales estaban presentes, los cuales tuvieron ese gozo cumplido de volver a ver a mi Señor Jesús glorificado, lo cual cumple lo que había dicho mi Señor Jesús, que ese gozo de verlo a Él resucitado nadie se lo iba a quitar. Perdón, y le damos gloria a Dios porque su palabra se cumplió. ¿Okay? Entonces vimos cómo Él se les aparece y ellos no lo conocen hasta que Jesús hace un milagro extraordinario produciendo una gran pesca, una pesca masiva de 153 peces. Cuando esa pesca se da es que Juan, el discípulo amado, se da cuenta, recuerda que Jesús ya había hecho un milagro semejante a este cuando llamó a Pedro. Entonces cuando Juan recuerda eso, él exclama: ¡es el Señor! ¡Mi Señor! Exclama. Y Pedro y los demás se dan cuenta y vemos como mi Señor Jesús, ya cuando los apóstoles llegaron a la orilla, ¿verdad? Y trajeron los peces, ya tenía el fuego listo para compartir la comida con sus apóstoles. Ok, vemos que mi Señor Jesús come con ellos. Ok, si quieren, perdón, si quieren ver toda la enseñanza, esta enseñanza más profundamente, porque lo que hice fue resumir, les aconsejo que vean el video anterior, o sea, el video anterior donde explico cada versículo a más detalle, ¿ok? Hoy nos toca el extraordinario pasaje, hermanos y amigos, de Juan 21 del 15 al 19. Son 4 versículos pero sumamente importantes. Como toda la escritura es inspirada por Dios, ni un solo versículo es de menor importancia. Todos los versículos te enseñan algo y todos los versículos tienen algo que decir. Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca sale de su boca en vano, siempre cumple con el propósito con el cual Dios la ha enviado. Entonces, gloria a Dios por su palabra exhalada, gloria a Dios por su palabra escrita en la Biblia, y gloria a Dios porque
por su palabra hecha carne, por mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a leer, hermanos y amigos, el pasaje en cuestión. Vamos a leer Juan 21, de 15 a 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, a Simón Pedro, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto, le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Es cierto, sí. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando sació extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dijo, sígueme. ¿Okay? Bueno, gloria a Dios, hermanos, primeramente por su palabra. Oren por mí para que yo pueda predicar la palabra sin ninguna interrupción. Ya ven que esta tornecia me ataca precisamente cuando estoy predicando, pero bueno, gloria a Dios. Él sabe que lo que hago es para Él, y Él sabe que la gloria es para Él, y Él sabe que es por Él. Ok, entonces, estén orando por mí para que yo pueda predicar el Evangelio sin interrupciones y guiado por el Espíritu Santo, a fin de que muchos sean edificados. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Como siempre, versículo por versículo, a discernir la palabra de Dios. Si Dios me lo permite, a que así sea, que sea el Espíritu Santo guiándome, que todo se haga para la gloria de Dios. ¿Ok? Cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto. Ok. Cuando hubieron comido, recordemos que el final del pasaje anterior, en el versículo 14, ellos terminaron comiendo, ¿cierto? Con el Señor, con su Señor, ¿ok? Ellos trayendo los pescados para la orilla, el Señor ya tenía preparado el fuego y comieron junto con su Señor. Ayer dijimos, con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ayer dijimos que el cuerpo glorificado, una de las bendiciones que vamos a tener, una de muchas, es que vamos a poder ingerir alimento. Como yo siempre les he dicho, no quiero que vean un cuerpo glorificado como un cuerpo fantasmagórico que pasa por las paredes y que cuando uno se come la comida le sale por el otro lado, ¿verdad? Porque, bueno, los fantasmas son intangibles, ¿verdad? Bueno, lo que uno conoce en las películas y esas cosas. Pero, sin embargo, el cuerpo glorificado es mucho mejor que un cuerpo fantasmagórico. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado es un cuerpo sólido, pero con ciertas características que ahora no poseemos. Por ejemplo, el aparecer en un lugar
De repente, como lo hizo mi Señor Jesús en las otras dos apariciones, que aparecía de repente en medio de los discípulos y ellos quedaban asombrados, ¿verdad? Y también vamos a tener el privilegio, la dicha, perdón, hermano, el gozo de ingerir alimento. Sí, hermano, como lo escucho. El gozo de ingerir alimento. ¿Por qué le digo que es un gozo ingerir alimento? Porque bueno, todos sabemos lo bueno que es comer. A todos nos encanta comer. Unos comen más que otros, pero en general a todo el mundo le gusta comer. Pero ahora, como estamos en este cuerpo caído, a veces tenemos, digamos así, efectos colaterales por la comida. Bueno, que si se me sube el azúcar, que se me sube la tensión, que si me da diarrea, que si me cae pesado esto o aquello, en fin, cosas que nuestro cuerpo padece a causa de la caída. Obviamente es a causa de la caída, porque el cuerpo que tenía Adán antes de caer, ¿verdad? El primer Adán antes de caer no tenía estas molestias. Entonces, él podía disfrutar plenamente de todo árbol que estaba en el huerto, excepto del árbol de bien, el mal y la ciencia, y él no tenía ningún efecto colateral. Es decir, Adán no comía y de repente le dolía la cabeza, Adán no comía y de repente se sentía mal, Adán no comía y de repente le daba un desmayo, por decirlo de alguna forma, para dar un ejemplo. Entonces, la bendición del cuerpo glorificado, una de las muchas bendiciones, sé que vamos a poder comer, vamos a poder comer y beber alimentos pero no por necesidad, no por tener hambre o sed, simplemente por el hecho de disfrutar las cosas que Dios ha creado para nuestro deleite. Gloria a Dios. Entonces, luego de que ellos comen pez, unos peces que por cierto mi Señor Jesús pescó milagrosamente, o mejor dicho, los apóstoles los pescaron, pero gracias al milagro hecho por mi Señor Jesús, pescaron 153 peces sin que esta red se quebrara, se rascara, se partiera. Cosa increíble, ¿ok? Bueno, después de esa comida Jesús le dice a Pedro esto. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto, fíjese bien. Mi Señor Jesús le está preguntando a Simón, que él luego llamó Pedro, que si lo amaba. ¿Me amas más que esto? Esa fue la pregunta. ¿Cómo puedo saber yo o cómo le demuestro yo mi amor? Perdón. Perdón, hermano. ¿Cómo le demuestro yo mi amor? Mi amor a mi Señor Jesús. ¿Cómo se lo demuestro? ¿Cómo Pedro le podía demostrar a Jesús que efectivamente lo amaba? Bueno, la palabra lo enseña: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará a él, y haremos morada con él. Si amamos a Cristo, guardamos los mandamientos. Y si guardamos los mandamientos, el Padre también nos va a amar. Y vamos a tener comunión con el Padre y el Hijo. Y esa es la manifestación del verdadero amor hacia Dios, guardar sus mandamientos. Y cuando nosotros le demostramos esto, Él demuestra su amor por nosotros manifestándose en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, la manera para demostrarle el amor a Dios es guardar sus mandamientos, ¿ok? Y aquí Jesús le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? O sea, me ama más que los otros apóstoles, que tus compañeros. Y mira lo que le dijo, y mira lo que después le dice. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos.
¿Ok? Él le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Ok? Apacienta a mis corderos. Pero le respondió, por supuesto, Señor, te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, bueno, si me amas, apacienta a mi cordero. ¿Qué le está queriendo decir mi Señor Jesús aquí? Si es verdad que me amas, pero demuéstramelo con la obediencia a este mandamiento que te voy a dar, a esta orden que yo te voy a dar, a este mandato. Apacienta a mis ovejas. En otras palabras, Pedro, si tú me amas, cumple con este ministerio que yo te voy a dar. Mira, hermano y amigo, es mentira del diablo que Pedro fue nombrado papa. Y esa mentira el diablo la puso a correr pues a través de la Iglesia Católica. Es mentira del diablo que Pedro es papa. Es una mentira diabólica y el diablo la ha introducido en el mundo a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Okay? Pedro nunca fue nombrado papa por mi Señor Jesús. ¿Por qué le digo esto? A ver, hermano, si hay algo de lo que el hombre se tiene que cuidar en esta vida, es de la altivez. Cuando mi Señor Jesús dice, a nadie llaméis Padre, porque solamente hay un Padre que está en los cielos, ¿verdad? Él lo está diciendo porque los fariseos, religiosos de la época, se la tiraban de mucho y querían estar primero en la sinagoga y querían ir bien vestidos y querían que le dijeran Rabí, Rabí, ¿verdad? Entonces, si hay algo que de lo que el ser humano se tiene que cuidar es de la altivez. Y ese título de papa puede hacer que un hombre se vuelva altivo, que un hombre crea que tiene poder de ejercer dominio sobre los otros, que un hombre crea, como el Papa, por ejemplo, católico romano, que se cree y que el vicario de Dios aquí en la tierra, y que el sumo pontífice, como si él fuera el Hijo de Dios, como si él fuera mi Señor Jesús, como si él fuera el vicario, como si él fuera el Espíritu Santo. Entonces, claro, eso es lo que produce ese título de Papa. Porque el corazón del hombre es malo, es perverso. Y él va a agarrar de donde sea para... Perdón. Y el diablo lo sabe, entonces también, bueno, trabaja ahí para que el hombre se vuelva activo. Entonces, lo que le quiero decir, es mentira del diablo que Pedro fue nombrado papa por nadie. Es más, Pedro fue nombrado, papa muchos años después de Cristo. Es más, Pedro nunca supo de ese nombramiento. A Pedro nunca supo de ese nombramiento. Así como María nunca supo que ella era la intermediaria de Jesús y los hombres. Eso lo inventó la gente, eso lo inventó la religión. Ni Pedro ni María tienen culpa de las malas doctrinas diabólicas que se han levantado. ¿Sí? Ok. Pero en este versículo sí podemos ver, o en este pasaje sí podemos ver el nombramiento o el cargo que mi Señor Jesús verdaderamente le da a Pedro. ¿Por qué? Porque fíjense bien, Él le dijo, si me amas, apacienta a mis corderos. Es un trabajo pastoral,
hermanos y amigos, lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro es, bueno, si es verdad que tú me amas, Pedro, cumple con el ministerio que yo te estoy dando, cumple con el pastorado y apacienta a mis corderos, es decir, cuídalos, guárdalos, llévalos a protégelos, apacienta, dales buen alimento espiritual a mis corderos, haz que mis corderos crezcan, haz que mi iglesia crezca, cuida a mi rebaño, cuida al rebaño sobre el que yo te voy a poner, cuídalo, Pedro, apaciéntalo, dale pasto, cuídalo, haz este trabajo pastoral que yo hice cuando estuve con ustedes. Perdón, mi querido hermano. Porque cuando Cristo estuvo en los días de su carne, antes de estar glorificado, a los apóstoles no les faltaba nada. Mientras Él estaba, ellos estaban satisfechos. Ellos estaban plenos. No les hacía falta nada. Entonces, mi Señor Jesús le está diciendo aquí a Pedro, Pedro, si me amas, demuéstralo, cumpliendo el ministerio que yo te estoy asignando, que es de pastor. Y al igual que yo lo he hecho hasta ahora y lo seguiré haciendo, Pedro, yo necesito que tú cuides, que tú apacientes mi rebaño, apacientes a mis corderos, al igual que yo lo hice con ustedes, porque mientras Él estuvo con sus apóstoles, ciertamente a ellos no les faltaba ningún bien. Entonces Jesús le está diciendo, Pedro, si me amas, demuéstralo apacentando a mi cordero, demuéstralo haciendo por mi iglesia, por mis corderos, por mis discípulos, lo que yo hice por ustedes, y cumple este ministerio, apaciéntalos. Eso es lo que Jesús le está pidiendo a Pedro, porque es muy fácil decir de la boca para afuera, sí, Señor, yo te amo. Claro, como mi Señor Jesús es Dios, Él sabía que esa palabra de Pedro era verdad, pero Él dice, bueno, no solamente lo digas de la boca para afuera, aunque por ser Cristo Él sabía que era verdad, sino que demuéstramelo cumpliendo con el trabajo en el ministerio que yo te estoy poniendo. Apacienta a mis ovejas, a mis corderos, dales alimento, ayúdalos a crecer, protégelos, susténtalos con mi palabra, apaciéntalos, protégelos, resguárdalos. Sé tú cuidando a cada uno de mis corderos. Eso es lo que le está pidiendo a Pedro, porque es muy fácil de la boca para afuera, como le acabo de decir, sí, Señor, yo te amo, pero ¿y cuál es la muestra de tu amor? ¿Cómo me conta a mí que tú me amas, Pedro? Claro, al ser mi Señor Jesús, Él no necesitaba ningún otro hecho, porque conocía lo que hay en mi corazón, lo que hay en su corazón, en el corazón de Pedro. Pero Él le dice, bueno, no solamente me lo digas con palabras, quiero que me lo muestres con tus acciones. Yo quiero que tú lleves este amor a la práctica, guardando, protegiendo, apacentando a mis corderos, dándole alimento para que ellos crezcan, guardándolo de todos los peligros que hay en este siglo perverso, apacentándolo. ¿Ok? Entonces, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno,
si tú me amas, como tú dices, Pedro cumple con el trabajo en el ministerio. ¿Cómo es? Pastorea a mis ovejas, guía a mi iglesia. Sé tú el que guíe a mi iglesia, sé tú el que confirmes a mi iglesia. Sé tú el garante, el cuidador, el guardador de mi iglesia. Como pueden ver, le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿verdad? Pedro le vuelve a responder igual y él le pone una condición similar y es referente a sus ovejas. Bueno, Pedro, si tú me amas, entonces si eso que tú dices es cierto, Pedro, demuéstralo pastoreando a mis ovejas. Cuando yo estuve, o mi Señor, por ejemplo, cuando mi Señor estuvo en la tierra, ¿cómo le demostraba él el amor al Padre? Bueno, haciendo su voluntad. Y su voluntad era que él fuera el buen pastor de sus ovejas. Y mi Señor Jesús, los 3 años y medio que estuvo en la tierra, pastoreó, guió, apacentó a sus apóstoles, apacentó a las ovejas que el Padre le había dado, apacentó y pastoreó a las ovejas del redil de Dios. Y Jesús le está diciendo, bueno, Pedro, si tú en verdad me amas, entonces demuéstramelo. Yo quiero ver ese amor en cómo tratas tú a mis ovejas, en que tú las guíes, seas un guía, como yo lo fui, como yo lo soy para ustedes, como yo fui un guía para ustedes 3 años y medio, ¿verdad? Antes de morir y resucitar. Así yo quiero que tú, Pedro, te encargues de guiar a mis ovejas, te encargues de ese trabajo que yo hice tan perfectamente. Te encargues de ese trabajo que yo hice día tras día mientras estaba con ustedes. Yo los guiaba, yo los apacentaba. Y yo quiero que tú, que tú, Pedro, perdón por tartamudear, yo quiero que tú, Pedro, me demuestres tu amor de la misma manera que yo se lo demostré al Padre. Yo apacenté y guié las ovejas que el Padre me dio por amor a mi Padre. Porque mi Padre me envió a dar mi vida por las ovejas. Y yo di mi vida por las ovejas. Yo las guié, yo las apacenté. Mientras yo estuve con ellas, nada les hizo falta. Bueno, Pedro, así quiero que tú me demuestres tu amor. De la misma manera que yo se lo demostré al Padre, cuidando a las ovejas que me dio, que eran de su redil. Yo te estoy encargando a ti el cuidado de mis ovejas. Pastoréalas, guíalas hasta buenos pastos, guíalas para que ellas puedan descansar, guíalas para que ellas puedan crecer. Guárdalas de los lobos rapaces. Pedro, pastorea a mis ovejas. Y el pastoreo, hermanos y amigos, es también eso, cuidar a las ovejas de los lobos rapaces. Cuando mi Señor dice que yo soy buen pastor y el buen pastor da su vida por la oveja. El pastoreo significa también dar su vida por las ovejas. Porque un buen pastor, como por ejemplo el rey David, que era un buen pastor porque él daba su vida por las ovejas, él pastoreaba las ovejas. Y dice la palabra que él se enfrentó a osos y a leones para proteger a las ovejas y pastorearlas y guiar a las ovejas. No siempre va a ser trabajo fácil. Van a haber momentos de mucho peligro, van a haber momentos en que una oveja se puede extraviar, van a haber momentos en que el pastor va a tener que pelear con lobos.
rapaces que la quieren acechar, pero es trabajo del pastor apacentar y pastorear a las ovejas, tal cual lo hizo mi Señor Jesús por las ovejas que el Padre le dio. O sea, Él está diciendo: Pedro, si tú me amas, haz lo mismo que yo hice contigo, haz lo mismo que yo hice con tu compañero los apóstoles, haz el trabajo que yo hice por voluntad de mi Padre. Yo pastoreé las ovejas que mi Padre me había dado, y ninguna de ellas se perdió, excepto una sola, el hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Ok? Nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Jesús, y mucho menos del Padre, porque el Padre es mayor que todos, y Jesús y el Padre uno son. Entonces, mi Señor Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, si tú me amas de verdad, yo sé que tú me amas, pero demuéstramelo, no solo con palabras, sino que haz la obra del ministerio, haz la obra del pastorado, cumple con el ministerio que yo he cumplido hasta ahora aquí en la tierra, y apacienta y pastorea a mis ovejas. Si tú me amas, Pedro, tú vas a hacer tú vas a cumplir a cabalidad estas dos funciones del pastor. Porque yo las cumplí a cabalidad por amor al Padre, y di mi vida por las ovejas, y mientras estuve con ellas yo las pastoreaba y nada le faltaba. Por amor al Padre yo cumplí con el ministerio pastoral. Ahora, si tú quieres demostrarme tu amor a mí, haz lo mismo que yo hice contigo y tus hermanos, y apacienta y pastorea a las ovejas que yo te he dado, a las ovejas sobre las cuales yo te voy a colocar, de las cuales tú vas a ser pastor. Amén. Vamos para la tercera vez. Vamos para la tercera. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dije la tercera vez. Entristeció de que Jonás. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Ok, fíjense bien. Jesús le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece y dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y bueno, Jesús le vuelve a responder lo mismo: bueno, si me amas, apacienta a mis ovejas. Cumple con el rol pastoral en el cual yo te estoy dando ahora. Jesús nunca nombró a Pedro el primer papa, pero sí, Pedro sí fue la primera persona nombrada pastor. Y aquí en este pasaje lo estamos viendo. Entonces hay algo interesante. Jesús le pregunta 3 veces la misma cosa: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y muchos dicen, hermano, y yo estoy de acuerdo con eso, aunque no tenga un sustento bíblico como tal, pero puede ser, no estoy completamente seguro de que sea así, pero tal vez mi Señor Jesús le preguntó 3 veces a Pedro que él lo amaba, que sí lo amaba, porque Pedro lo negó 3 veces. Porque una persona que ama a otra, de verdad, no lo niega 3 veces. Es decir, si yo amo a mi hermano y lo amo, yo no voy a negar que soy familia de mi hermano. Pero Pedro, el que está diciendo aquí que ama a mi Señor, antes de la crucifixión, antes que cantara gallo, mejor dicho, lo negó 3 veces. Entonces aquí
mi Señor Jesús le está preguntando 3 veces a Pedro si en realidad lo ama. ¿Okay? Y le dice que si lo ama, cumpla con la labor del ministerio de apacentar a su cordero y pastorear a sus ovejas. Y Pedro está claro, o sea, a Pedro le entristece el hecho de que mi Señor Jesús le pregunte reiteradamente esto, porque le entristece, porque él pensaría que mi Señor Jesús no le estaba creyendo. Pero él le dice claramente, Señor, tú todo lo sabes, o sea, tú sabes bien que yo te amo. Tú todo lo sabes, Señor, para ti no hay nada oculto. Tú conoces mi corazón y sabes que en verdad te amo. Bueno, mi Señor le dice, si tú me amas, apacienta a mis ovejas. Otra vez, guarda mis ovejas, guíalas, defiéndelas, edifícalas, dale a comer pasto saludable, dale a comer la palabra de Dios, haz el trabajo que yo hice, haz el trabajo que yo hice con ustedes, con mi iglesia. Porque yo lo hice por amor al Padre, porque esas ovejas eran del Padre y el Padre me las dio. Las ovejas eran del Padre y el Padre me las dio para que yo precisamente, Pedro, las apacentara y las pastoreara. Yo lo hice a la perfección y por eso ni una sola de mis ovejas se perdió, sino solo el hijo de la perdición para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, eso mismo que yo hice perfectamente con ustedes, yo quiero, Pedro, que tú lo hagas. Yo sé que tú, Pedro, eres humano y vas a tener tropiezos y vas a tener dificultades, pero yo voy a estar contigo a ayudarte a que el ministerio que yo estoy dando, tú lo puedas llevar a cabo y puedas apacentar y pastorear a mis ovejas, a mis corderos, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en este pasaje. También cabe la posibilidad, hermano, de que cuando mi Señor Jesús hable de corderos en la primera vez que él le pregunta, ¿verdad? Que él dice, apacienta mis corderos. Puede ser, hermanos y amigos, que esté hablando aquí de sus discípulos como mártires. Porque ustedes saben, hermanos, que los cristianos del primer siglo fueron martirizados. Y eso tiene que ver con ser cordero, con ser sacrificado. Entonces, tal vez mi Señor Jesús, cuando lo habla por primera vez y le dice a Pedro, apacienta mi cordero, está hablando de esas personas que van a ser martirizadas por la palabra de Dios. O puede ser que igual se refiera a ovejas, ¿ok? Es algo que me llegó de pronto. Por eso, disculpe que me devuelva al versículo 15, pero es algo que me llegó de pronto. Puede ser que mi Señor Jesús se refiera a corderos, apacienta mis corderos en el versículo 15, porque recuerden que la iglesia primitiva fue una iglesia mártir y muchos se sacrificaron por la fe. Muchos fueron corderos llevados al matadero. Por causa de ti, dice la palabra, somos muertos todo el tiempo, como corderos llevamos al matadero, dice la escritura. Entonces, me acaba de llegar, gloria a Dios, que Jesús llamó a sus seguidores, a sus ovejas, o aparte de ellas, corderos. ¿Por qué? Porque iban a ser personas que iban a dar su vida por el Evangelio, así como Dios lo llamó al Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué lo llamó Cordero? Porque se iba a sacrificar por los pecados de todos, ¿verdad? Bueno, así mismo, Él llama corderos a aquellos de o le está diciendo, Pedro, a este grupo o a mis ovejas, a mis corderos, apaciéntalos. ¿Por qué? Porque Él sabía
que muchas de sus ovejas, muchos de aquellos que lo seguían, iban a dar su vida por el Evangelio, iban a ser corderos sacrificados. Amén, gloria a Dios. Entonces, perdón por devolverme a la primera vez que Jesús le hace la pregunta a Pedro, pero fue algo que el Señor colocó en mi corazón y quise compartirlo con ustedes, ¿ok? Entonces, tenemos la tercera vez que Pedro ya se entristece y le dice: Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo, y mi Señor, y es verdad, mi Señor Jesús conoce las intenciones del corazón. Obviamente sabía que Pedro le estaba diciendo la verdad. Y él le dijo: bueno, si me amas, apacienta a mis ovejas. Cumple el ministerio de pastorado así como yo lo cumplí. Cúmplelo no por obligación, cúmplelo por amor a mí, como yo no lo cumplí por obligación, sino por amor al Padre que me envió, porque esas ovejas eran del Padre y el Padre me las dio a mí. Nadie, dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le daré vida eterna y jamás perecerán. El Padre que me las dio, ¿quién le dio las ovejas a Jesús? El Padre. ¿Por qué? Porque eran del Padre las ovejas. Por eso es que mi Señor Jesús, cuando viene, guarda y ama tanto a las ovejas, porque son ovejas del Padre. Y el mismo amor que el Padre siente por sus ovejas, el Hijo también lo siente y la guarda de la misma manera que el Padre la guarda. ¿Ok? Entonces Jesús le está diciendo: Pedro, guarda a mis ovejas, apaciéntalas, pastoréalas, por amor a mí, como yo lo hice con ustedes por amor al Padre. Simplemente eso, ¿ok? Ok, vamos a ver. De cierto es cierto digo, versículo 18. Cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirás y te llevará donde no quieras, ¿ok? Jesús le dice algo a Pedro que es ciertísimo, en verdad es algo muy cierto lo que le dice el Señor a Pedro. Lo podemos aplicar en la vida natural, ¿verdad? Pero tiene un significado espiritual. En la vida natural podemos explicar lo que le dijo Pedro de esta forma. Él le dijo: Pedro, cuando era joven, tú te ponías la ropa, te vestías, pues te enseñabas la ropa y tú ibas a donde tú querías. Y es así, cuando uno es joven, cuando uno tiene 18 años, 20 años, que ya se comienza a independizar, ¿verdad? Tiempo peligroso para el hombre. Uno agarra, se viste, se pone la ropa y se va. No tiene que dar explicación a nadie. No depende de nadie. Pero una vez uno es viejo, estoy hablando en lo natural, ¿verdad? Ciertamente, cuando uno llega a cierta edad, cuando el hombre llega a cierta edad, se vuelve como si fuera niño otra vez. ¿En qué sentido? Es que bueno, muchas veces los hijos tienen que llevar a los padres a los hospitales, a hacerle terapia, tratamiento, llevarlo al doctor, y el padre y la persona casi nunca quiere ir, porque a quien le gusta ir a un médico, por ejemplo. Pero eso sería el lado natural que se puede aplicar aquí. Pero hay algo espiritual que mi Señor Jesús le está diciendo a Pedro. Porque ¿qué pasa? Mi Señor Jesús le está diciendo a Pedro:
Pero cuando tú eras joven, tú te ceñías la ropa y ibas a donde tú querías. Pero va a llegar un momento fíjate bien. Más cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirás otro y te llevará a donde no quieras. ¿Ok? En lo espiritual, mi Señor Jesús le está diciendo: Pedro, cuando tú eras joven, tú hacías lo que te daba la gana, tú ibas para aquí, ibas para allá. Cuando estabas en el mundo, eso hacías. Pero cuando ya seas viejo, yo te voy a guiar, yo te voy a llevar a un lugar que tú no quieres, que tú no vas a querer ir por tu propia cuenta. Yo te voy a llevar a la cruz. Va a ser mi voluntad que tú glorifiques al Padre con la misma muerte que yo le glorifiqué, con la misma muerte con la que yo fui glorificado. Pedro, y yo te voy a llevar, Pedro. Yo voy a ser el que te lleve. Y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Yo te voy a llevar a ese lugar de sufrimiento, de dolor, que tú no vas a querer ir. Pero yo te voy a ceñir y yo te voy a llevar. Yo te voy a preparar. Yo te voy a vestir. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y de paso te voy a llevar, porque yo sé que tú no vas a querer ir. Yo te voy a llevar a la cruz. Yo te voy a llevar al Calvario. Yo te voy a llevar a Gólgota. Yo te voy a llevar para que tú glorifiques al Padre como yo le glorifiqué y como le glorificó el Hijo. En la carta, si no me equivoco, hermanos, en la carta a los romanos, dice que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y mi Señor Jesús vivió eso. Mi Señor Jesús hizo exactamente lo que el apóstol Pablo, si no me equivoco, dijo en su carta a los romanos. Él glorificó a nuestro Dios, al Dios suyo, con su vida, con su cuerpo, con su sangre, con todo lo que él tenía. Él le glorificó. Y él le está diciendo: Pedro, yo quiero que tú ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo quiero que tú me imites y hagas lo que yo hice. Y por eso yo te voy a llevar a ese lugar donde tú no quieres ir. Yo te voy a preparar, yo te voy a alistar, yo te voy a dar lo que tú necesites para estar listo para afrontar esa hora. Ok, porque ceñir se puede decir como vestir, como preparar, como acomodar para salir, ¿verdad? Y aquí, en lo espiritual, mi Señor Jesús le está diciendo: yo te voy a ceñir, yo te voy a preparar, yo te voy a vestir, yo te voy a dar lo que tú necesitas y de paso te voy a llevar para que puedas glorificar a Dios como yo lo hice, para que puedas hacer un sacrificio vivo agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿ok? Entonces, gloria a Dios por mi Señor Jesucristo y gloria a Dios por Pedro, porque Pedro se dejó llevar por su pastor, guiar por su pastor, ¿ok? A un lugar que no quería ir. El cordero no quiere ir al matadero. Sin embargo, mi Señor Jesús fue. El cordero no quiere ir al matadero. Sin embargo, muchos cristianos en el siglo I no rehusaron morir, sino que mientras los estaban matando glorificaban a Dios. Y gloria a Dios. ¿Ok? Esto dijo, versículo 19 ya para terminar, esto dijo,
dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Fíjense bien, esto dijo, dando a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Y después dijo, sígueme. Sígueme a dónde? A la cruz. Sígueme al Gólgota. Imita lo que yo hice para glorificar al Padre. Porque aquí lo dice, mira, dando a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. ¿Cómo Dios es glorificado en la cruz? ¿Cómo Dios es glorificado en la cruz de Pedro, en el Calvario de Pedro? Bueno, porque Pedro, no está haciendo, entiéndame, Pedro no está haciendo eso porque Pedro estuviera pecando. No. El sacrificio de Pedro fue un aroma fragante, un olor fragante, algo grato delante de Dios, al igual que el sacrificio de su Hijo lo fue. Por eso que dice que tenemos que glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y Pedro, eso es lo que estaba haciendo. Pedro, según la historia de la iglesia, él muere en la cruz, pero muere de cabeza, ya que él no se creía digno de morir de la misma forma que su Señor, y así muere crucificado de cabeza. ¿Okay? Para glorificar a Dios en su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué glorifica a Dios? Porque Pedro no está allí muriendo por sus pecados. Pedro está allí ofreciendo su cuerpo vivo en sacrificio agradable, en sacrificio santo agradable a Dios. Pedro está cumpliendo la voluntad del Padre en morir como murió mi Señor Jesús, y con esa muerte él glorifica al Padre así como el Hijo lo glorificó. ¿Okay? Entonces mi Señor añade, sígueme. ¿Okay? Sígueme. ¿Y qué dice la Escritura? El que quiera ser mi discípulo, niegas a sí mismo, cargue con su cruz y sígueme. Porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces, Pedro aquí, Pedro, cuando mi Señor Jesús le dice sígueme, él niégate a ti mismo, haz lo que tú no quieres hacer. Recuerden, él le dijo, te enseñará otro y te llevará a donde tú no quieres. Pedro, niégate a ti mismo, sígueme es, Pedro, niégate a ti mismo, no vayas donde tú quieras ir, permite que yo te lleve a donde yo te quiero llevar para que tú te glorifiques al Padre, y carga con tu cruz y sigue. Entonces, fíjense bien, mi Señor Jesús, eso es lo que le está diciendo, sígueme, imítame, niégate a ti mismo, imítame a mí, a tu Señor, y glorifica al Padre de la misma forma que yo lo hice, como sacrificio santo y agradable a Dios, con el cuerpo y el espíritu. Entonces, hermanos y amigos, esto es lo que le quiere decir mi Señor Jesús a Pedro con sígueme. Sígueme hasta el Gólgota, sígueme hasta la muerte, imita mi manera de glorificar al Padre por medio de un sacrificio vivo y santo. Imítame, Pedro, sígueme, niégate a ti mismo. No quieras hacer lo que tú quieras hacer, Pedro. Yo sé que tú no vas a querer ir allá. Por eso yo te voy a preparar para que tú estés listo. Y te voy a llevar para que tú puedas tener el privilegio de glorificar al Padre como yo lo tuve, siendo un sacrificio grato y agradable a Dios. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús añade, sígueme. Es muy importante el seguir a Cristo, el imitarlo en toda su manera de vivir, y parte importante de seguirlo es negarse a uno mismo, que es lo que Pedro estaba haciendo, porque es lo que él le decía a Pedro que hiciera, porque él dice, y no vas a querer ir, te enseñará otro y te llevará a un lugar donde no vas a querer ir.
donde no vas a querer estar. ¿Y qué es eso? Negarse a uno mismo con tal de hacer la voluntad de Dios. Jesús no quería estar en la cruz, pero Él se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Pedro no quería ser llevado ahí, no quería, pero Él se negó a sí mismo, como todo buen discípulo del Maestro. Imita al Maestro, imita a su Señor y se niega a sí mismo y es llevado por el Señor a la cruz para glorificar a Dios en su muerte, porque en la muerte de Pedro fue una ofrenda agradable a Dios, fue un sacrificio que a Dios le agradó, porque fue un sacrificio de un hombre justo y Él lo recibió con agrado, ¿ok? Entonces, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, hermanos y amigos, ya para terminar, un breve resumen. Disculpe como siempre tanta tos, espero que la tos no le sea fastidiosa, aunque lo veo difícil porque para mí sí lo es, pero para resumir, vimos como Pedro es establecido como el primer pastor, no papa, ¿ok? Dejamos eso claro. Pedro no sabía nunca supo que lo nombraron papa, ¿ok? Y ya vimos los peligros de ese título en una persona que no sea Dios, ¿ok? En alguien que no sea Dios, ¿ok? Y vimos que mi Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro lo mismo, porque Pedro lo niega 3 veces y él le pregunta 3 veces exactamente lo mismo. Y lo que quería mi Señor Jesús es que Pedro no solamente se lo dijera con palabras, sino que lo demostrara con hechos, cumpliendo el trabajo en el ministerio cual de pastor, que era apacentar, pastorear y apacentar a sus ovejas y pastorearla y apacentar a su cordero. Dijimos también que la palabra cordero allí podría significar, hermanos y amigos, que mi Señor está hablando de estas ovejas que van a morir como corderos, que son llevados al matadero, ¿verdad? Y bueno, y vimos cómo mi Señor Jesús le explica a Pedro cómo va a ser su tiempo final aquí en la tierra, qué le va a acontecer y de qué muerte va a morir. Y se lo dice de esta forma: bueno, cuando tú eras joven, tú te vestías, tú te preparabas y tú te ibas para donde tú querías. Pero va a llegar un momento cuando ya seas viejo que te van a ceñir, te va a ceñir otro y te va a llevar donde tú no quieras ir. Y Él está hablando del momento en el que mi Señor lo va a preparar y lo va a llevar para que se sacrifique como Él se sacrificó, para que glorifique al Padre, mejor dicho, como Él lo glorificó, dando su vida en la cruz. ¿Okay? Y obviamente Pedro no iba a querer ir, pero mi Señor lo prepara, lo ciñe y lo guía hasta la cruz, para que Él glorifique al Padre en su muerte y en su muerte. Amén, como lo hizo el Hijo. Amén. Y claro, mi Señor Jesús añade: sígueme, que quiere decir que imítame, haz lo mismo que yo he hecho, sigue mi ejemplo, emula lo que yo he hecho, sígueme, niégate a ti mismo como yo me niego a mí mismo y sígueme. El que quiera guardar su vida la perderá, dice la palabra de Dios, pero que la pierda por causa de mí la hallará, dice el Señor. Entonces Pedro obviamente no perdió la vida, sino que la halló y está esperando para que el Señor le dé su corona, que es bien merecida, que él la tiene. Entonces, claro que es
es que todo es gracias a Dios y para la gloria de Dios. Pero Pedro tiene asegurada la corona de la vida, porque dice la palabra que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. ¿Y quién ciñó a Pedro y lo llevó a la cruz? Cristo. Fue por causa de Cristo que él murió en la cruz. Igual fue por causa del Padre que Cristo murió en la cruz. ¿Ven cómo el Hijo glorifica al Padre en su muerte? Porque fue por causa del Padre que muere como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Pedro muere por causa del Hijo, también como sacrificio santo y agradable a Dios. Entonces ven que ese sígueme tiene toda la intención de decir, imita lo que yo hice, imítame, haz lo que yo he hecho por el Padre, hazlo, Pedro. El Padre me llevó a mí a la cruz. Bueno, Pedro, ahora yo te voy a llevar a ti a la cruz, para que tú glorifiques al Padre de la misma forma que yo le he glorificado, con todo mi cuerpo, con toda mi vida, con todo mi ser, ofreciéndome en sacrificio vivo, agradable a Dios. Asimismo, yo quiero, Pedro, que tú glorifiques al Padre. Y como yo quiero que tú lo hagas, yo te voy a ceñir y te voy a llevar allí. Al igual como el Padre me preparó a mí, me inmoló desde antes de la fundación del mundo para dar mi vida en rescate por muchos. Asimismo, Pedro, yo lo voy a hacer en ti. Lo que el Padre hizo en mí, para la gloria del Padre, yo lo voy a hacer en ti, para la gloria del Padre. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Espero que el Señor los edifique, los llene, les dé conocimiento, más comunión con Él. Que Dios los bendiga y los guarde, que ya vea resplandecer su rostro sobre ustedes, ya vearse su rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios me los bendiga mucho, amigos y hermanos. Les pido disculpas por la tos, espero que no les sea muy molesta y que a pesar de ella Dios se glorifique a través de esta enseñanza y muchos conozcan más y más a Dios, a nuestro Dios, al Dios de Israel y a Jesucristo, al que le envió, para que teniendo estos conocimientos tengamos vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos, que pasen muy feliz día en manos de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.